Así es como aprendí que la sal no es solo un condimento, es un arma espiritual con el poder para destruir maldiciones, purificar vidas y atraer bendiciones. Este mineral, tan antiguo como la humanidad misma, guarda secretos que pocos conocen. Prepárate porque hoy te enseñaré su verdadero significado y cómo puedes usarla correctamente. La voz del cosmos. En este video, vamos a descubrir el poder de la sal como herramienta en la lucha espiritual. Explicaremos de manera clara y sencilla cómo utilizarla de forma correcta y efectiva. Presta atención, porque hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones en abundancia. ¿Sabías que esto tiene un significado profundo? Quédate hasta el final del video para conocer la respuesta, y te sorprenderás con las revelaciones sobre el uso espiritual de la sal. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido utilizada con un propósito especial. No es solo un mineral, tiene un poder único para sazonar, purificar y preservar. Así como el fuego consume y el agua da vida, la sal tiene la capacidad de purificar y preservar tanto en el mundo físico como en el espiritual. Cada elemento de la naturaleza tiene un propósito en nuestra vida, y la sal no es la excepción. Pensemos en la sal como un símbolo de fortaleza que nos ayuda a preservar nuestra fe en tiempos difíciles. A lo largo de la historia, muchas personas han encontrado alivio y transformación a través de su uso. Por ejemplo, una mujer experimentó un cambio milagroso después de ungir sus manos con sal. Si has tenido alguna experiencia positiva usando la sal, te animo a compartirla en los comentarios. Muchas personas encuentran inspiración y apoyo al conocer los testimonios de otros. En la antigüedad, se creía que la sal tenía propiedades increíbles. Conservaba los alimentos, los condimentaba e incluso se utilizaba como moneda. En la antigua Roma, de hecho, a los funcionarios públicos se les pagaba con sal, de ahí la palabra salario. A lo largo de la historia, muchos elementos como el aceite, el pan y el vino han tenido un rol especial en diversas tradiciones. Sin embargo, mientras el uso de algunos, como el aceite, se acepta sin cuestionamientos, hay quienes dudan del poder simbólico de la sal. Algunos creen que la sal tiene connotaciones negativas porque se asocia con rituales oscuros, pero esto no es más que un malentendido. La realidad es que la sal, como otros elementos naturales, tiene un propósito valioso que ha sido utilizado a lo largo de los siglos. Consideremos el aceite. En el pasado, era usado para ungir a sacerdotes y objetos sagrados, no porque el aceite tuviera un poder especial por sí solo, sino porque era parte de un acto de respeto y obediencia. En varios textos antiguos se menciona la importancia de ungir con aceite, como en Levítico y Éxodo, donde el aceite de la unción se utilizaba en rituales específicos para marcar lo que era sagrado. Del mismo modo, la sal tiene un simbolismo poderoso. En Mateo 5 se nos dice que somos la sal de la tierra, lo que subraya su importancia no solo en el ámbito físico, sino también en un sentido simbólico. Así como el aceite tiene su lugar en la tradición, también la sal puede tenerlo cuando se usa con el propósito correcto. Si aprendemos a apreciar estos elementos en su justa medida, sin prejuicios, podremos utilizarlos como herramientas poderosas que han sido parte de la historia humana durante milenios. Estos hechos nos muestran cómo lo material puede reflejar aspectos más profundos de nuestra vida y ser usado con propósito. Consideremos el ejemplo del bastón de Moisés. El bastón que Moisés llevaba en sus manos fue utilizado como una herramienta para manifestar algo más grande. Cuando Moisés lo arrojó al suelo, se convirtió en una serpiente, mostrando así un poder que iba más allá del objeto mismo. A lo largo de la historia, los profetas y líderes usaron elementos como agua, sal, aceite, mantos y varas en sus acciones. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas con un propósito específico. Sabían que, si no se utilizaban correctamente, estos podían convertirse en simples rituales vacíos. Todo lo que hemos discutido se basa en hechos y tradiciones, sin ninguna alteración. Algunas creencias han asociado la sal con la mala suerte o la brujería, y negar estas prácticas sería ignorar la realidad de su existencia en diversas culturas. A lo largo de la historia, ciertas personas han usado elementos como la sal para fines negativos, corrompiendo su significado. Es importante ser conscientes de cómo, en ocasiones,
lo sagrado o significativo puede ser distorsionado o mal utilizado. Como ejemplo, en los relatos antiguos, se menciona cómo a Jesús se le ofrecieron los reinos del mundo, algo que en realidad había sido despojado del control humano a través de actos de desobediencia. Este relato nos recuerda que lo que nos rodea puede ser malinterpretado o manipulado, si no se le da un uso consciente y respetuoso. En conclusión, debemos reflexionar sobre cómo utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Lo material puede tener un significado profundo, y es nuestro deber emplearlo con cuidado y propósito, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto tanto en lo físico como en lo más profundo de nuestra existencia. El uso de la sal en la antigüedad está documentado en varios textos antiguos, donde se menciona su importancia simbólica y práctica. Un ejemplo famoso es la historia de Sodoma y Gomorra, en la que Lot y su familia vivían en ciudades conocidas por su corrupción. Cuando su esposa desobedeció las instrucciones recibidas, fue transformada en una estatua de sal, un castigo que reflejaba la consecuencia de su acción. Otro ejemplo se encuentra en Levítico, donde se ordena que todas las ofrendas de cereales sean sazonadas con sal. Esta práctica era una forma de simbolizar la purificación de las ofrendas, subrayando la importancia de la sal como un elemento que purifica y preserva. No había excepciones a esta regla, lo que resaltaba su relevancia continua para el pueblo de Israel. En Crónicas se hace referencia al pacto de sal, un símbolo de la relación duradera y perpetua entre David y su descendencia en el trono de Israel. La sal, una sustancia que preserva, se utilizaba para representar la permanencia y la estabilidad de un acuerdo o promesa. Estos relatos antiguos muestran cómo la sal ha sido utilizada no solo en contextos culinarios o medicinales, sino también en prácticas simbólicas y culturales, destacando sus propiedades de purificación, preservación y permanencia. El uso de la sal en la historia y en prácticas espirituales tiene un simbolismo profundo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La sal ha sido vista como un elemento poderoso en diferentes culturas, con capacidades para purificar, establecer pactos y, en algunos casos, ser usada en maldiciones. Estos atributos muestran la importancia de la sal no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Algunos practican la brujería utilizando sal, conscientes del poder que se le ha atribuido. Sin embargo, esto no significa que la sal sea inherentemente mala. La sal es un mineral natural que ha sido utilizado durante siglos en rituales y costumbres, tanto por su capacidad de purificación como por su simbolismo en la creación de pactos duraderos. Su uso en la antigüedad, como hemos visto, reflejaba la intención de preservar y proteger, como el pacto de sal mencionado en la tradición. El hecho de que ciertos grupos utilicen la sal para fines negativos no significa que deba asociarse exclusivamente con prácticas malignas. En realidad, su uso original tenía un propósito positivo y protector. A lo largo del tiempo, se ha distorsionado su significado, pero esto no debe generar miedo. En textos antiguos, como Deuteronomio, se menciona el uso de la sal junto con el azufre, como símbolos de desolación y maldición. Esto se relaciona con la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde la tierra quedó infértil. Sin embargo, esto no implica que la sal sea mala en sí misma, sino que ha sido utilizada en diferentes contextos con fines específicos. Hoy en día, el uso de la sal debe ser visto como una herramienta simbólica, como lo fue en el pasado. Si te encuentras en una situación en la que se usa de manera negativa, no temas. El poder de la sal depende de la intención y el contexto en el que se utilice. Es importante recuperar el entendimiento original de estos elementos y no dejarnos engañar por el mal uso que otros puedan darle. La sal es parte de nuestra historia y herencia, y no debe ser temida cuando se usa de manera consciente y con propósito positivo. Tienes el poder para deshacer cualquier tipo de brujería y revocar maldiciones. En Sofonías 2 se menciona: Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas, un pozo de sal y una desolación perpetua. La sal aquí se asocia con la desolación y destrucción de Sodoma y Gomorra, así como de Moab y Amón, quienes fueron fruto de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, y se convirtieron en pueblos que continuamente hicieron guerra contra Israel. Este relato también refleja cómo las acciones inmorales pueden traer maldiciones que afectan a generaciones.
Muchas veces no entendemos por qué nuestras familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos, abusos o incluso patrones de comportamiento destructivos. La raíz de estos problemas puede estar en los actos de nuestros antepasados. Para liberar a nuestras familias de estas cargas heredadas, Sofonías ofrece una posible solución. Puedes utilizar la sal, un símbolo poderoso, para romper con estas cadenas. Oración de liberación. Gracias por permitirme conocer esta verdad. Perdona los pecados de mis antepasados, sus actos inmorales, y libera a mi familia de las consecuencias de estos errores. Hoy uso la sal como símbolo de purificación para cortar todo mal que ha afectado a mis generaciones. Que, a partir de ahora, reine la verdad y la justicia en mi vida y en mi familia. La sal es un elemento que en textos antiguos ha sido utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Tiene un poder simbólico fuerte, y es importante comprender cómo usarla adecuadamente. No temas su uso, sino aprende a reconocer su capacidad para purificar y proteger. Tal como se menciona, tú eres la sal de la tierra, recordándonos su valor simbólico en mantener lo esencial y eliminar lo dañino. El Salmo 107 menciona: convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra sedienta, y la tierra fértil en un desierto de sal a causa de la maldad de los que allí habitaban. La sal en este contexto representa el castigo y la desolación como resultado de acciones negativas. En este sentido, la sal tiene un simbolismo de purificación, pero también puede usarse para marcar el fin de algo destructivo. Es importante entender cuándo utilizar la sal en el ámbito espiritual, ya sea para la paz o en situaciones de conflicto. Al igual que un ejército se mantiene listo para defender un territorio, la sal puede ser utilizada como una herramienta de protección en momentos en que es necesario defenderse de energías negativas o influencias destructivas. En contextos de lucha espiritual, la sal se puede usar para limpiar o proteger lugares importantes como el hogar o la comunidad. Un acto simbólico puede consistir en esparcir sal en lugares específicos acompañado de una afirmación de protección o de eliminación de influencias negativas. Un ejemplo claro de la importancia de la sal se encuentra en la historia de Eliseo, quien purificó las aguas usando sal, declarando que ya no habría más muerte ni esterilidad en la región. Esto subraya su capacidad simbólica para sanar y renovar lo que está contaminado. En otras tradiciones antiguas, como en Ezequiel, la sal también se usaba en los rituales de purificación, mostrando su poder para limpiar y transformar. Por ejemplo, antes de hacer sacrificios, los animales debían ser purificados con sal para ser considerados dignos. Este concepto de purificación también puede extenderse a otras áreas de la vida. Pensemos, por ejemplo, en el dinero, que pasa por muchas manos antes de llegar al altar. No sabemos qué tipo de energía puede haber acumulado a lo largo de su recorrido. Consagrar sal y usarla como símbolo de purificación puede ser una manera de limpiar y dedicar ese dinero de manera simbólica. La sal, cuando se utiliza con respeto y propósito, sigue siendo una herramienta poderosa para purificar, proteger y transformar. Es una herramienta poderosa para la protección y purificación. Para consagrar la sal, es importante hacerlo de manera consciente, con un paquete nuevo y dedicando su uso a un propósito específico. Así, se convierte en un símbolo de limpieza y renovación, tanto en el hogar como en la vida cotidiana. Usa esta sal exclusivamente para el propósito para el que fue destinada. No debe usarse un poco para un fin y otro poco para cocinar. La sal que compres debe estar destinada únicamente al propósito que hayas elegido como un acto simbólico. De la misma manera, el recipiente que utilices debe ser nuevo, comprado especialmente para esta tarea. Lo mismo se aplica si decides usar aceite para fines similares. En algunas comunidades, cuando se reciben ofrendas o donaciones, se rocía sal sobre ellas como un símbolo de purificación, tal como se menciona en antiguos textos. Aunque no todas las iglesias o grupos realizan esta práctica, hay quienes consideran importante la pureza del trabajo y del esfuerzo que representa. Por eso, algunas personas purifican su dinero o bienes antes de entregarlos utilizando sal destinada a esta tarea. El concepto del pacto de sal se menciona en varios textos antiguos y simboliza un acuerdo duradero y perpetuo. La sal, con sus propiedades conservantes, simboliza la durabilidad y la lealtad. En muchas culturas orientales,
la sal se utilizaba como símbolo de estabilidad y permanencia en las relaciones. Se creía que compartir una comida sazonada con sal creaba un vínculo de amistad que debía durar para siempre. En esas culturas, compartir sal durante una comida era una promesa de fidelidad mutua. Se consideraba que quienes compartían sal no debían traicionarse o causarse daño. Esta tradición simbolizaba una amistad duradera, con la sal actuando como garantía de lealtad. Así, cuando se realizaban pactos o acuerdos importantes, a menudo se incluía la sal como parte del ritual para sellar el compromiso de forma solemne. Hay relatos históricos que ilustran cómo la sal jugaba un papel importante en las culturas antiguas. Un historiador estadounidense, durante su investigación en una ciudad del Medio Oriente, quedó atrapado por la noche en caminos peligrosos. Decidió buscar refugio en una tienda cercana, recordando la importancia de las costumbres locales, donde compartir la hospitalidad y la sal aseguraba protección y amistad. Es probable que la tienda que encontró perteneciera a personas que solían robar a los viajeros perdidos, pero el hombre no tenía otra opción. La noche era fría y el peligro acechaba. Al acercarse a la tienda, habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que se dirigía estaba muy lejos y que era arriesgado continuar por el camino en la oscuridad, ya que podría perderse o enfrentar algo peor. El hombre de la tienda le respondió: ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te haré daño o te robaré? El viajero respondió con calma: Lo sé, pero te propongo hacer un pacto de sal. Ante esta respuesta, el ladrón cambió su actitud y dijo: Entra, siéntate y comamos juntos. El ladrón puso pan sobre la mesa, lo sazonó con sal y ambos compartieron la comida. A la mañana siguiente, el viajero se levantó y encontró que el ladrón había estado vigilando toda la noche, cuidando sus pertenencias. No solo no le robó, sino que contó sus cosas y se las devolvió con amabilidad. El ladrón incluso escoltó al viajero durante todo el trayecto hasta su destino, protegiéndolo. Sabía que al hacer un pacto de sal había sellado un acuerdo de honor que debía respetar hasta el final de sus días. En Oriente, el pacto de sal sigue siendo muy valorado como un acuerdo de confianza mutua que perdura más allá de la muerte. Por ejemplo, un comerciante fue a comprar 100 ovejas, pero al llegar descubrió que el pastor tenía 300 para vender. Como no tenía suficiente dinero para comprar todas, el pastor le propuso: hagamos un pacto de sal. Llévate las 300 ovejas ahora y, dentro de 60 días, me pagas el resto. Ambos comieron juntos una comida sazonada con sal, y el comerciante se llevó las ovejas. 30 días después, el comerciante falleció, pero su hijo conocía el pacto que su padre había hecho. A los 60 días, el hijo honró el acuerdo y pagó el dinero restante al pastor, manteniendo la promesa hecha por su padre. Este relato ilustra el valor y la seriedad del pacto de sal, un símbolo de lealtad y confianza mutua que ha sido respetado a lo largo del tiempo. La alianza de la sal es un compromiso mutuo, una relación basada en el respeto y la lealtad. No se trata solo de decir que estás en un pacto y luego vivir sin tener en cuenta tus acciones. Este tipo de pacto requiere coherencia entre lo que se promete y lo que se hace. La promesa es que habrá una relación sólida, pero también implica recordar y seguir ciertos principios. En textos antiguos, como en Éxodo y 2 Samuel, se menciona el Valle de la Sal, un lugar donde se libraron importantes batallas. David, por ejemplo, se hizo famoso por derrotar a miles de enemigos en este valle. También Amasías llevó a su pueblo al Valle de la Sal y logró una gran victoria. Aunque los estudiosos no pueden precisar la ubicación exacta de este valle, su importancia radica en las victorias significativas que se lograron allí. Lo que se puede extraer de estas historias es que las batallas, tanto en el pasado como ahora, requieren esfuerzo. La frase «Dios pelea nuestras batallas» es conocida, pero no debe interpretarse como una excusa para la pasividad. Ganar una batalla, obtener una bendición o alcanzar un objetivo también requiere acción por nuestra parte. No basta con solo orar o esperar. Es necesario actuar y enfrentar las situaciones con determinación. En el pasado, la sal tenía un gran significado para los israelitas. Era un símbolo de purificación, de compromiso, y podía usarse tanto para bendecir como para maldecir. En el caso de David, tuvo que demostrar a su pueblo que estaba destinado a la victoria, y que esa victoria vendría acompañada por el cumplimiento de su compromiso. Así que,
Para aquellos que desean alcanzar sus metas o recibir bendiciones, es fundamental entender que no solo se trata de pedir o esperar. Es necesario combinar la fe con la acción, tal como lo hicieron en el pasado aquellos que lograron grandes cosas. ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus objetivos? ¿Te quedas esperando? ¿Simplemente orando, sin moverte? Muchos tienden a conformarse con solo asistir a la iglesia o cumplir con lo mínimo, pensando que eso es suficiente. A menudo, esperamos que las cosas lleguen sin esfuerzo, sin estar dispuestos a sacrificarnos o esforzarnos más allá de lo necesario. Pero si realmente queremos alcanzar nuestras metas, la respuesta es clara: hay que luchar por ellas. La historia de David nos enseña que la actitud con la que enfrentamos nuestras batallas marca la diferencia. Si vas dispuesto a ganar y a poner todo tu esfuerzo, tendrás mejores resultados. Si te enfrentas a la vida con apatía, solo haciendo lo mínimo, es probable que no alcances lo que deseas. Esto aplica a cualquier aspecto de la vida. Si no estás completamente enfocado, los resultados no serán los mejores. Es importante entender que, para lograr nuestras metas, debemos actuar con determinación y esfuerzo. Esto incluye no solo estar espiritualmente conectados, sino también ser justos, dedicados y responsables en todo lo que hacemos. La clave no está solo en la oración o la reflexión, sino también en las acciones que acompañan esas creencias. Jesús, en muchos momentos, realizó curaciones solo con su palabra, pero en otros casos, utilizó actos simbólicos para mostrar el poder de sus acciones. Un ejemplo es cuando curó a un ciego, en Juan 9. Al ser cuestionado sobre la causa de la ceguera, su respuesta fue clara. No se trataba de culpar a nadie, sino de entender que cada situación tiene un propósito y que debemos actuar mientras tengamos la oportunidad. Este es el enfoque: aprovechar cada día para actuar, esforzarnos y trabajar hacia nuestras metas, en lugar de solo esperar pasivamente. No es suficiente tener buenas intenciones o deseos. Es necesario tomar acción y luchar por lo que queremos. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dijo Jesús. Luego escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo aplicó en los ojos del hombre ciego. Le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre lo hizo, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no comprendas completamente lo que intento decirte, así que permíteme usar un ejemplo de la naturaleza. Sabemos que muchas plantas tienen propiedades curativas. Algunos de los medicamentos más conocidos, como la aspirina o la morfina, derivan de ellas. Las plantas, en su origen, son elementos del mundo físico. Pero, ¿y si te dijera que empezaron su existencia en un plano espiritual? Al principio, todo lo que existe era parte de una idea, de un concepto. Lo físico es el resultado de lo que primero se concibió en lo intangible. Esto muestra cómo lo espiritual puede manifestarse en lo material. En este sentido, la sal, por ejemplo, es un simple mineral, hasta que se le atribuye un significado simbólico, como el de limpieza o alianza. Jesús mismo mostró cómo lo espiritual y lo físico pueden unirse para realizar algo extraordinario. Usó el barro y la saliva, elementos del mundo físico, para provocar un milagro. La tierra es simplemente tierra, pero de ella fue creado el ser humano. La saliva es agua que se usa para dar vida. La combinación de estos elementos físicos con la intención y acción de Jesús resultó en un acto de curación. Un punto clave en este relato es la acción. Jesús le dijo al hombre ciego que se lavara en el estanque, y fue esa acción, su obediencia, lo que completó el milagro. Esto nos enseña que la combinación de intención, acción y obediencia puede generar resultados sorprendentes. En resumen, la sal ha sido utilizada desde la antigüedad como símbolo de pacto, purificación y justicia. Más allá de su uso físico, representa conceptos eternos y poderosos que han perdurado a lo largo de la historia. La sal se utiliza en muchos contextos simbólicos para purificar, proteger y establecer compromisos. Su uso debe ser respetuoso y dedicado, desde la compra hasta el empleo en actos simbólicos. Es importante que, al utilizarla, quienes la apliquen lo hagan con convicción y compromiso, entendiendo que es más que un simple elemento físico. En situaciones de negatividad o ambientes cargados de energía negativa, la sal puede emplearse como una herramienta para eliminar maldiciones o influencias indeseables.
También se utiliza para proteger espacios, asegurando que estos estén libres de malas energías o influencias dañinas. Además, es común usarla para purificar ofrendas y donaciones, orando por su limpieza simbólica. En muchas culturas, la sal simboliza un acuerdo de confianza y lealtad eterna, creando un compromiso entre dos partes de no dañarse mutuamente. Sin embargo, la sal no tiene poder por sí sola. Su eficacia depende de la fe y la intención con la que se utiliza. Un ejemplo de la importancia de los símbolos se encuentra en la historia de Moisés y la serpiente de bronce. En tiempos de crisis, la serpiente fue un medio visible para que el pueblo se enfocara en la solución. Pero con el tiempo las personas comenzaron a darle más importancia al objeto que al acto detrás de él, hasta que fue destruida por el rey Ezequías para recordar que los objetos son solo instrumentos, no el origen del poder. De la misma manera, la sal debe usarse como una herramienta simbólica, sin reverenciarla ni usarla de forma frívola. Es un medio para manifestar una intención o un propósito, y su uso debe estar alineado con respeto y responsabilidad. No olvidemos que las herramientas, cuando se usan correctamente, pueden ser poderosas, pero no son más que eso, herramientas. Como en cualquier situación, la fe y la perseverancia son esenciales. Vivir con determinación, sin dejarse llevar por las dificultades, es la clave para avanzar. No hay lugar para retroceder. La vida exige que seamos constantes, especialmente cuando enfrentamos desafíos. La fuerza reside en la capacidad de mantener la fe, incluso en momentos difíciles.